Bueno, otro tema interesante que vamos a tocar es la cricotiroidectomía de emergencia, ¿ya? Bueno, este es un tema que más está dirigido al ámbito hospitalario. Recordarles que soporte básico de vida es todo lo que hacemos por el paciente estando en la calle, es una atención prehospitalaria. Pero en la cricotiroidectomía de emergencia la cosa es muy crítica, porque para hacer este procedimiento necesitamos muchos instrumentales. ¿No? Lo podemos hacer en la calle, siempre y cuando uno tenga estos instrumentales o algunos que suplanten a estos instrumentales y tenga también la habilidad y la destreza para hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, para hacer el procedimiento necesitamos un bisturí, una hoja del bisturí. En la calle no hay bisturí, pero en la calle tendré que buscar otro material que reemplace. Un cuchillo, una navaja, un estilete, bueno, algo, ¿no? Entonces tengo que buscar los materiales para tratar de reemplazarlos, como también el tubo endotraqueal y demás, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿ya? Entonces, cricotiroidectomía de emergencia. Este procedimiento, bueno, es la realización urgente, es una realización, por eso se lo ha llamado la cricotiroidectomía de emergencia, puesto que eso tenemos que hacerlo lo más antes posible, ya que si no lo hacemos, el paciente se va a morir. En cuestión de tiempo, hablamos más o menos también en relación a la muerte cerebral, es decir, consideramos los 5 minutos, ¿no? Entonces, la realización urgente de una apertura hacia la vía aérea, una apertura en la membrana cricotiroidea para establecer un contacto con la vía aérea. Es decir, este paciente no puede respirar porque de la tráquea para arriba hay algo que no le deja respirar, que lo tapa la respiración y no hay forma de poder abrir la respiración. Entonces lo que hacemos es ingresamos por otra vía, otro acceso a nivel de la tráquea para tener acceso a la vía respiratoria y el paciente pueda respirar. ¿Ya? Ahora, esto es muy importante que analicemos. Las complicaciones aumentan proporcionalmente a la inexperiencia del tratante. O sea, si queremos hacerlo en la calle, tenemos que tener cierta habilidad y cierta destreza y cierto conocimiento, lógicamente, para poder hacerlo. Si tú reúnes esas condiciones, hazlo. Pero si no reúnes las condiciones, no lo hagas. ¿Qué podrías hacer si no haces esta cricotiroidectomía de emergencia? RCP. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿ya? Entonces, recordemos la escena que habíamos visto con la maniobra de Heimlich. Entonces el paciente está comiendo y una vez que está comiendo, de repente se atraganta, ¿ya? Se bloquea la vía respiratoria. Pone las manos al cuello, cianosis, rostro congestivo y demás, ¿no? Entonces, en ese momento el paciente nos hace un paro respiratorio. ¿En qué tiempo el cerebro se va a morir? 5 minutos, 5 a 6 minutos, ¿ya? Pero este cerebro ya va a empezar a morirse a los 3 minutos. Algunas neuronas ya se van a morir, pero a los 3 minutos se mueren algunas neuronas, pero todavía el paciente puede volver a la vida, ¿ya? Entonces, la muerte cerebral irreversible, donde ya no hay forma de vivir al paciente, ocurre arriba de los 5 a los 6 minutos, ¿de acuerdo? Así está contemplado, ¿ya? Ahora, nosotros lo que hacemos es la maniobra de Heimlich que hemos aprendido. ¿Qué pasaría si nadie le hace la maniobra de Heimlich al paciente? Este paciente, a los 3 minutos más o menos, se va a desmayar, ¿ya? Ahora, una vez que el paciente se ha desmayado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? RCP está indicado en nuestro libro, porque es lo más adecuado, lo más rápido. Al hacer RCP, lo que estamos queriendo es que el cerebro no se muera, ¿ya? Pero si nosotros tendríamos la probabilidad de hacer este procedimiento, en cuanto el paciente se desmaya, es decir, a los 3 minutos, tendríamos que hacer la cricotiroidectomía de emergencia, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el procedimiento?
Un minuto. Tienes un minuto para hacer el procedimiento. Si tú crees tener la habilidad, la destreza y demás para terminarlo en el minuto, o sea, si tú haces el procedimiento en un minuto, pones el tubo acá, el paciente va a empezar a respirar por el tubo y el paciente va a volver a la conciencia y va a estar con un tubo en la tráquea. Pero solito, sin que le hagamos nada, el paciente va a volver a respirar por el tubo que le pongamos en la región de la tráquea. Si logras hacerlo, del tercer al cuarto minuto, ¿ya? Si tardas más de este minuto, lo que vas a poner el tubo y el paciente no va a respirar espontáneamente. Y las cosas se complicaron, porque si tardaste más del minuto, vas a tener un paciente en paro cardiorrespiratorio y con un tubo en la garganta, ¿ya? Hacerlo en un minuto se puede, pero se necesita, les vuelvo a indicar, habilidad, destreza, material, rapidez y demás cosas. Si tú crees que no lo puedes hacer, que en muchos casos es lo más probable, es mejor hazle RCP, resucitación cardiopulmonar. Con la resucitación cardiopulmonar, aún no respire el paciente, vas a conseguir que su cerebro no se muera. Hasta que llegue la ambulancia ya hará todo lo que tenga que hacer, incluso tal vez la cricotirotomía de emergencia, y logremos salvar la vida del paciente, ¿ya? Así funciona. Les vuelvo a recordar, las complicaciones aumentan proporcionalmente a la inexperiencia del tratante. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer la cricotirotomía de emergencia? Entonces, una es dificultades anatómicas del paciente. Este procedimiento no solo se hace en la calle, también se hace en los hospitales, por si acaso, ¿ya? Entonces, dificultad anatómica del paciente. Eh, para los que no han estado en los hospitales, cuando uno opera a un paciente, entonces le pone anestesia para que no sienta. La anestesia puede ser regional o general. Regional es cuando se le pone en la espalda, una raquidia o peridural se llama, donde el paciente solamente de cierto nivel para abajo ya no siente, pero para arriba el paciente está despierto, habla y demás, no se lo duerme al paciente. Esa es una anestesia regional. Pero también hacemos anestesia general. En la anestesia general prácticamente hay que dormirle. Se le pone drogas para que el paciente se duerma. Pero para una cirugía no solo necesito hacerle dormir al paciente, también necesito relajarlo. Porque si vamos a operar el abdomen, no se puede operar cuando el paciente hace fuerza, porque en cuanto haga fuerza todo el intestino se sale. Entonces hay que relajarlo. Entonces le ponemos drogas para relajarlo totalmente al paciente, ¿ya? Y cuando les relajamos los músculos de la respiración y el paciente hace un paro respiratorio por relajación de los músculos. Entonces, en toda anestesia general, por esa relajación, necesitamos entubar al paciente. Necesitamos ponerle este tubo. Este tubo para que a través del tubo le conectemos a una máquina y a través de la máquina, pues, el paciente siga respirando. Respiración artificial que se llama. Cuando queremos poner este tubo, en muchos casos no se puede poner el tubo, porque no todas las anatomías son iguales. Entonces le ponemos el laringoscopio y demás y no puedo ver, no puedo distinguir la laringe. Y si no me apuro en poner el tubo, el paciente va a hacer una hipoxia cerebral y va a ser muerte cerebral, que puede pasar. Entonces, cuando es imposible poner el tubo, pues no hay de otra que hacerle una cricotirotomía de emergencia. Cada vez va disminuyendo más este procedimiento porque ahora hace años ya se han creado dispositivos subglóticos que se los llama, ¿no? Entonces ya no solamente es ponerle el tubo, este tubo, también se pueden poner dispositivos que directamente se lo ponen y por ahí se podrían ambucear, meter oxígeno al paciente, ¿no? Porque este tubo hay que ponerlo justo en la tráquea, pero hay dispositivos mayores que directamente lo ponemos
sin necesidad de ver y estar seguro, y le ponemos el oxígeno, que vamos a ver en otro tema. Bueno, sangrado excesivo por la nariz y la boca. Hay pacientes que vienen con este tipo de traumas marcados, donde existe gran cantidad de sangre que lo llena la nariz, la boca, y el paciente prácticamente resulta ahogado por su propia sangre. Entonces, en este caso es imposible pues, que el paciente pueda poner incluso el tubo, porque no hay forma si está yo todo lleno de sangre. Entonces necesitamos anestesiarlo al paciente. Y la opción para que respire sería prácticamente hacer este procedimiento. Trauma facial masivo, lo mismo. Y lo que veíamos nosotros, obstrucción de la vía aérea superior por alguna causa. Aquí tenemos el angioedema, que ocurre en las alergias, por ejemplo. Trauma, algún trauma que haya bloqueado la vía respiratoria, quemaduras, cuerpo extraño. Lo que veíamos con la maniobra de Heimlich. Son las indicaciones para poder hacer la cricotiroidotomía de emergencia. Ahora, para hacer este procedimiento se han hablado y existen dos técnicas muy conocidas, ¿no? La cricotiroidotomía quirúrgica o también abierta. Esta es la más utilizada en todo el mundo. Lo que hacemos es cortar, abrir y le ponemos un tubo, ¿no? Y esta es la que podemos hacer en la calle, si es que conseguimos reemplazar algunos instrumentos necesarios para hacerlo, ¿no? Y la cricoterotomía percutánea por dilatación, ¿ya? Para hacer esta segunda necesitamos un equipo especial, un kit. Se llama kit a un grupo de instrumentos, ¿no? Para poder hacer la dilatación y poder también poner un tubo en la tráquea. Esta cricotomía percutánea por dilatación es la menos utilizada en todo el mundo, porque estos kits no se tienen en todos los hospitales y demás. Pero, desde el punto de vista teórico, esta cricotomía percutánea por dilatación, esta es la mejor, ¿ya? Esta es la mejor porque es, bueno, pues menos invasiva, las heridas son menores, la hemorragia va a ser menor y la probabilidad de complicaciones también va a ser menor, ¿ya? El problema es de que necesitamos un kit, un equipo para poder hacerlo. Por ejemplo, esta cricotomía percutánea por dilatación en la calle, imposible, porque aquí sí no vamos a poder reemplazar los instrumentos. En cambio, la cricoterotomía quirúrgico abierta, esta es la más utilizada y también lo podemos utilizar en la calle. ¿De acuerdo? Bueno, algunos instrumentos necesarios prácticamente para poder hacer este procedimiento. Necesitamos una hoja de bisturí, principalmente, ¿no? Algo para cortar, ¿ya? Lógicamente, también necesito guantes, porque este procedimiento va a sangrar. Ahora, si no tengo guantes, tengo mayor probabilidad de contaminarme y demás. Tendré que cuidarme más. Lo ideal sería con guantes y una hoja de bisturí. Bueno, necesito algunos instrumentos para comprobar, para entrar dentro de la vía respiratoria y en especial, aunque esto también no lo podríamos, no es tan indispensable, pero sí necesito un tubo de traqueostomía, ¿ya? El tubo de traqueostomía es más pequeñito. Aquí está un poquito más grande, pero solamente se ingresa hasta aquí. No es el mismo tubo de endotraqueal, que lo vamos a ver más adelante. El tubo endotraqueal es grande, porque entra desde la boca prácticamente hasta la laringe. En cambio, el tubo que vamos a meter por acá es un tubo pequeñito, es hasta quisitos nomás, ¿no? Entonces, esta otra parte es, bueno, para conectar el ambú, el oxígeno y demás, ¿no? Necesito una jeringa, importante una jeringa, para poder comprobar de que estamos en la vía respiratoria. Y también necesito un ambulo ideal, ¿no? Para poder insuflar el oxígeno, que lo vamos a ir viendo. Entonces, estos materiales que tenemos acá, en especial este y este, tendríamos que reemplazarlo en la calle con algún otro que encontremos. Entonces, cortante, desde un cuchillo, una navaja, un estilete y demás. Tubo, lo que generalmente se reemplaza el tubo es con un bolígrafo. Un bolígrafo que le sacamos todas las cosas del medio para poder poner en la región de la tráquea y que por ahí pueda respirar el paciente.
¿ya? Son los indispensables. Y de hecho,